Históricamente, ha pasado en varias ocasiones. Lo he dicho en estos días. El estamento político y militar francés tiene, por el tema de su afán por presentarse como una potencia mundial, comete errores de juicio, errores de cálculo, que normalmente en lo que termina es en chapuzas. En una chapuza terminó el interés francés en el año 1914 de vengarse por el resultado de la guerra franco-prusiana que los condenó al dominio de su frontera por parte de la Alemania imperial. Y en medio de su nacionalismo, buscando liberarse de todo cuanto les costó la imposición de las sanciones por perder la guerra contra Prusia, en aquellos momentos, exacerbado su nacionalismo, se exacerbó también el nacionalismo alemán y termina Francia inmiscuida en una guerra que los llevó, que supuestamente iba a ser una guerra relámpago y se terminó convirtiendo en una guerra de casi 5 años. La Primera Guerra Mundial. Luego se lanzan, por supuesto, se lanzan a la guerra contando con los demás. Y si no entran los Estados Unidos en la Primera Guerra, Francia estaría hoy hablando alemán. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Le imponen unas sanciones a Alemania en venganza. En vez de decir, vamos a evitar que ocurra una nueva guerra, no, los tipos le imponen unas condiciones infames a Alemania como las que les habían impuesto a los franceses en la guerra franco-prusiana. ¿Y en qué termina todo esto? En el resurgimiento de un nacionalismo extremo en Alemania, alimentado también en un nacionalismo extremo dentro de Francia, y termina ocurriendo la gran desgracia. La Segunda Guerra Mundial, el apaciguamiento a Hitler que no funcionó, y luego de que arranca la Segunda Guerra Mundial, vienen los franceses y se rinden, o una parte de Francia se rinde. Con la excepción de Charles de Gaulle, obviamente, que constituye el ejército de la resistencia francesa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden que se instaura, entonces viene otra vez Francia con su nacionalismo rancio a buscar colocarse como una gran potencia. Y empiezan los problemas en Indochina, empiezan los problemas en el Medio Oriente. Y así, los primeros que gritan, pero también los primeros que se rinden. Hoy, en medio de la situación en la que estamos viviendo, con 2 años de guerra ofensiva de Rusia contra Ucrania, aparece Macron como si fuese un remedo de Napoleón o un intento de no sé. Yo no sé de verdad qué se cree Macron. Pero ahí anda diciendo que él es partidario de enviar tropas de Francia a pelear en Ucrania. Respuesta: se ha quedado solo. Pero además, Putin, a sabiendas de lo que se cuece dentro de las clases políticas europeas y conociendo como conoce el carácter cobardón de la clase política francesa, les dice, échale pierna pues, que aquí te espero. ¿Estamos a la puerta de un conflicto mayor o estamos a las puertas de un inmenso ridículo para la política exterior francesa? Y eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden. Hoy viernes 1 de marzo del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Todos los megalómanos hacen uso de la historia para justificar sus acciones. Napoleón quería hacer historia y la hizo, pero no de la forma que le esperaba. Hitler quería construir un imperio histórico que durara más de 1000 años. Bueno, no llegó a los 10. Chávez, Fidel Castro, todos los megalómanos tienen un afán y un onanismo histórico que los lleva finalmente al desastre. Putin hace uso del tema histórico. En la famosa entrevista que le hizo Tucker Carlson,
El señor se tiró una clase de historia donde Tucker Carlson, ignorante de la historia, porque si algo tiene Tucker Carlson es que es cosa de la que, por cierto, adolecen mucho los periodistas de los Estados Unidos, lo lamento, pero las cosas hay que decirlas. Como se siente en el ombligo del mundo, no estudian historia. Y como no estudian historia, no saben cuándo los están engañando, ni saben qué es lo que está ocurriendo. Eso es un grave problema que tiene el mundo de hoy. Un grave problema que tiene el mundo de hoy. Los jóvenes alemanes no entienden por qué hay tantos camerunés migrando para Alemania, porque ellos no saben lo que hizo su país en la división colonial de Camerún. Ellos no entienden. Los jóvenes españoles no entienden por qué hay tantos marroquíes en su territorio, ni entienden por qué hay tanto hispanoamericano en su territorio. O sea, la ignorancia de la historia te hace esclavo del presente. Póngale la firma, lo estoy diciendo yo. Si ignoras tu historia, si ignoras la historia, eres esclavo del presente y no tienes futuro, de paso. Entonces, cuando tú ves que en los Estados Unidos se les olvida el por qué se convirtieron en los Estados Unidos, las nuevas generaciones, evidentemente, bueno, andan a la deriva, sin conocer, como barco a la deriva, que se hunde un poco cada día, decía la canción. Pero si no conoces la historia, cualquiera te mete cuento. Putin, que sí conoce la historia y que es un megalómano de cuidado y que está dispuesto a utilizar la historia en favor de sus teorías y de la búsqueda de sus posiciones en el mundo, le dice al mundo: recuerden lo que pasó a todo aquel que se intentó meter a este país. Recuerden lo que le pasó a Napoleón. Recuerden lo que le pasó a los alemanes en el 17. Recuerden lo que les pasó a los alemanes en el 42. Acuérdense lo que le pasó a Hitler. Acuérdense lo que le pasó a Napoleón. Acuérdense lo que le pasó a las tropas prusianas. Es decir, el tipo, conociendo la historia, por supuesto de forma manipulada, la agita. Macron, que no sé si conoce la historia, pero si la conoce mal o no la comprendió, se lanza entonces a agitar un avispero que evidentemente, de paso, lo agita mal en medio de una situación preelectoral en su país. En junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Macron las va a perder de calle. Pero de calle las va a perder. Y el año que viene hay elecciones presidenciales en Francia. Con estas declaraciones que está dando Macron, agitando el avispero, no solamente lleva agua al molino de Marine Le Pen, que se ha convertido en una conservadora clásica, que ha abandonado las posiciones esas locas de su papá, que era negador del holocausto y todas esas barbaridades, sino que ahora le ha dado la maravillosa oportunidad a Marine Le Pen de decir: no solamente es que no vamos a mandar tropas a Ucrania, es que nos vamos a salir del apoyo a esa guerra. Eso va a ser Marine Le Pen. Y evidentemente va a tener el apoyo de la población y del electorado francés. Porque frente al desafuero de Macron diciendo estupideces, lo único que queda, obviamente, es comprender que la posición estúpida de Macron no tiene asidero en el concierto actual. Fíjense, este resumen que hacen en la televisión alemana. En la guerra de Rusia contra Ucrania, las palabras cuentan y desde el inicio, hace más de 2 años, se han cruzado varias líneas rojas con medidas hasta ahora impensables. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin advirtió con claridad que la OTAN se arriesga a una guerra nuclear si envía tropas a Ucrania. En su discurso anual frente a la Asamblea Federal, anunció además que desplazará soldados al oeste de Rusia, cerca de Finlandia y Suecia, países que se acaban de estrenar como nuevos miembros de la Alianza Militar Transatlántica. La respuesta de otros Estados miembros ha sido ambivalente. Vladimir Putin pronuncia su discurso anual a la nación a solo 2 semanas de las elecciones presidenciales. A pesar de no enfrentarse a una oposición significativa, anunció reformas sociales y una revisión de 10.000 millones de euros del sistema sanitario ruso. Pero la guerra en Ucrania sigue dominando. A principios de esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó que Europa envíe tropas a Ucrania, lo que provocó una dura advertencia de Putin.
Deberían entender que también tenemos armas. Y lo saben. Lo acabo de decir ahora mismo yo mismo. Que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que Occidente plantea ahora, con lo que amenaza al mundo, puede desembocar en un conflicto con armas nucleares. ¿No lo sabía Macron? ¿O era esto Macron lo que estaba provocando esta respuesta? Porque Putin no necesita amenazar. El que tiene armas nucleares no necesita amenazar. Porque para eso las tiene. Decía mi profesor de teoría de las relaciones internacionales, Manuel Carrillo, que tener armas nucleares, si bien, como decía Mao, también te convertía en un tigre de papel porque tenías unas armas que no podías utilizar, también te convertía en el personaje que en el barrio peligroso se compraba una pistola. Primero, tenías la pistola para sentirte seguro tú y no necesitabas enseñarla. Luego, cuando todo el mundo sabía que tenías una pistola, te convertías en una persona a la cual había que respetar. Pero cuando tocara usar la pistola, ¿qué ibas a hacer? Por lo menos un tiro al aire tenías que echar. Eso, la herramienta de la disuasión, puede llevar y llegar al extremo cuando aparece un malandrín en el barrio pegando gritos y tiene que aparecer el dueño del revólver a decir, yo tengo una pistola y estoy dispuesto a usarla. Eso ha hecho Putin. ¿Por qué? Porque el malandrito Macron, contando no se sabe con quién, ha salido a decir las estupideces que ha dicho. Y por tanto, en la destrucción de la civilización. O sea, el tipo está hablando, mira, se puede destruir el mundo, pero nosotros vamos a dar un paso atrás. ¿Y qué va a hacer Macron? ¿Con quién cuenta Macron? Eso es lo que está planteando Putin aquí. Ese reto es el que está planteando Putin aquí. Otros países de la OTAN, como Lituania, respaldan la postura francesa. Pero el canciller federal, Olaf Scholz, rechaza cualquier implicación directa de la OTAN en la guerra de Ucrania. La OTAN no es ni será parte en la guerra. Eso sigue siendo así. No queremos que la guerra de Rusia contra Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. En eso estamos de acuerdo con todos nuestros aliados. Esto también significa ninguna participación alemana en la guerra. Es decir, lo que está diciendo el canciller alemán es, señor Macron, ¿usted está hablando de qué? ¿Usted está hablando de qué? Porque lo que está diciendo Alemania en medio de todo esto es, el señor Macron está diciendo algo que no está planteado. Somos una alianza y esa alianza militar se llama OTAN. Por lo tanto, Francia no puede actuar por su cuenta, porque si Francia actúa por su cuenta, está actuando contra los intereses de la OTAN. Pero si a usted, señor Macron, se le ocurre mandar tropas, las va a mandar sin el apoyo de Alemania, porque nosotros no vamos a participar en esas acciones. Eso es lo que está diciendo Alemania en este momento. Al niño malcriado al aspirante a malandrito de Macron. Malancron ahora. Las relaciones entre Rusia y Occidente seguirán siendo tensas en el futuro, ya que no hay indicios de que la guerra vaya a cesar, y Putin se dispone a prolongar sus más de 24 años en el poder. Es que la guerra no va a cesar. Y no va a cesar mientras estén unos payasos como Macron haciendo payasería, porque los payasos hacen payasería. La respuesta, por supuesto, va más allá y termina convirtiéndose entonces en una guerra de declaraciones. Estados Unidos calificó este jueves de irresponsable la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin sobre un riesgo de guerra nuclear, pero dijo que no hay indicios de peligro. No, pero es que no es irresponsable que el señor haya dicho que si la OTAN entra en la guerra, evidentemente la guerra será con todo. Es que era necesario que el señor lo dijera, eso estaba sobreentendido. Yo creo que desde el principio lo estaba. Por lo tanto, lo irresponsable no es lo que dice Putin, lo irresponsable es lo que ha dicho Macron. Parece que nadie lo quiere decir, pero hay que decirlo. La irresponsabilidad no es de Putin. Tú no le puedes exigir a un tirano que se comporte de forma responsable. Él se va a comportar de forma responsable para con su proyecto, y su proyecto es tiránico. Al que debes exigirle responsabilidades a Macron, que no sea tan jeta. No es la primera vez que vemos una retórica irresponsable por parte de Vladimir Putin. No es una manera de hablar para el líder de un estado con armas nucleares. No, sí es. Sí es. Aquí es donde vemos también la deriva de Blinken
El secretario de Estado de los Estados Unidos, pobrecito, que ese señor, bueno, pasará a la historia como un pobre hombre que intentó hacer lo que pudo dentro de la administración Biden, que duerme el mismo sueño que duerme Biden cada 3 días. Declaró a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. En el pasado nos hemos comunicado de forma privada y directa con Rusia sobre las consecuencias del uso de armas nucleares, afirmó. Putin advirtió a Occidente de consecuencias trágicas si algún país enviaba soldados a Kiev, después de que el presidente francés Emmanuel Macron mencionara esta semana esta posibilidad. Es decir, han despertado un monstruo, amigos míos. Han despertado un monstruo que nadie quería despertar, porque simple y llanamente el señor Putin está decidido a que sea Ucrania que se rinda. Y no van a lograr que Putin cese en su actitud haciendo amenazas que no van a poder cumplir. Porque lo que ha dicho Macron es una barrabasada que no tiene quien lo apoye en Europa. Y al final lo que queda es la gran pregunta que le hacía mi tío Efraín a mi abuela Juana. ¿Con quién cuentas tú? ¿Con quién cuentas tú? Ay. Yo cuento con mi intención de viajar más este año. Yo cuento con Somavilla. La Posada Somavilla de Cantabria me mostrará otra vez sus maravillas. Me quedan cosas que mostrar. Ya me dijeron por ahí en Somavilla que tenemos que visitar las costas de Ajo. ¡Ajo! ¿Qué habrá en Ajo? Parece ser que hay cosas interesantes que buscar allí. Y por supuesto que me las va a mostrar la gente de la Posada Somavilla. ¿Tú quieres conocer más de la Posada Somavilla y quieres conocer más de Cantabria y sus maravillas? Llama a la gente de la Posada Somavilla, porque tenemos mucho que viajar, tenemos mucho por hacer este 2024. Y Cantabria y sus maravillas con la Posada Somavilla es uno de los destinos. Ayer, jueves 29 de febrero, que es 29 de febrero, una fecha que solamente se verá dentro de 4 años más. No hay más 29 de febrero hasta el 2028. Pero Carla Rona Arévalo presentó ayer su libro en la librería de Los Pequeños Seres. Me dijeron que fue una cosa maravillosa. Saludos a Carla Rona Arévalo. Vi las maravillosas fotos. Hubo mucha gente que fue. Tomás Heredia, mi amigo Tomás Heredia. Saludos, Tomasito. Tomás fue. Y se presentó allí en la librería de Los Pequeños Seres de Leo Maita. Saludo a Leo Maita de la librería de Los Pequeños Seres. Los Pequeños Seres, nombre que tiene la librería. Me imagino yo que por el caso de Salvador Garmendia, ¿no? Del libro de Salvador Garmendia. Hay que leer más, amigos. Basta de redes sociales. Menos TikTok y más libros. Y Carla Rona Arévalo te pone por los pies entre la muerte a la disposición para cumplir con esta meta del 2024. Vamos a leer más. Y el 2024 es el año de más lecturas. Por los pies entra la muerte de Carla Rona Arévalo. Está a tu disposición para cumplir con la meta de leer más este 2024. Por los pies entra la muerte de Carla Rona Arévalo. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y qué decir de Zaida Belén Martínez con su maravilloso libro Lo que me dio la luna, que nos reconecta con las cosas bellas de Venezuela. Porque no se crean ustedes que todos esos malandrines que andan por el mundo haciendo barbaridades, diciéndose venezolanos, son más venezolanos que nosotros. Aquí nadie es más venezolano que nadie. Por supuesto que existe el Orinoco y existe el Guaire, pero las cosas buenas hay que recordarlas. Zaida Belén Martínez lo hace en su libro Lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna está a la venta a nivel mundial en Amazon y te permite reconectarte con esas cosas bellas de Venezuela. Ayer me reconecté, Zaida Belén, porque ayer hice una cosa maravillosa. Hice unas arepitas de anís para recordarme de mi infancia. Porque las cosas bonitas de Venezuela son las que tenemos en los recuerdos de nuestra infancia, y Zaida Belén Martínez te lo recuerda en Lo que me dio la luna, a la venta a nivel mundial en Amazon. Este fin de semana, te lo prometo, para mí, este fin de semana termino de leer el libro de Santiago Don Mar. Las puertas de Santiago Don Mar está a la disposición de todo aquel que quiera meterse en la maravillosa prosa de este autor, este novel autor venezolano, Santiago Don Mar. Qué maravilla en las puertas. Este fin de semana lo termino. No les voy a decir desde dónde, pero de que lo termino, lo termino. Y con lo que tiene que terminar es con el adulterio. La mujer adúltera de Santiago, de Danilo Tegler. Danilo Tegler, luego de 30 años de experiencia como consultor matrimonial, ha llegado a definir muchas cosas de la infidelidad femenina. Porque la gente dice, bueno, pero los hombres montan cachos. Sí, pero la mujer también. La infidelidad femenina existe. Es un tabú.
Hay gente que cree que la infidelidad femenina no existe. No existe. Y es la causa del 60% de los divorcios por la infidelidad. El 60% de los divorcios por infidelidad se deben a la mujer adúltera. Eso lo ha descubierto el doctor Danilo Tegler. Son datos serios. El doctor Danilo Tegler en su libro La mujer adúltera te lo demuestra. ¿Y tú quieres estar aquí? Tú quieres que tu libro, tu producto, tu servicio, tu empresa se encuentre a la disposición de todo ese público que se encuentra de ese lado de la pantalla. Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y lograrás construir una alianza comercial de mutuo beneficio con este programa, con este canal y con las redes sociales vinculadas al mismo. Anunciarte con nosotros, por supuesto que es posible. Escríbenos al correo que ves en pantalla y lo lograremos juntos. La carta cifrada de hoy ya está publicada. La carta cifrada de este viernes, ¿desde dónde? Solamente quienes se hayan suscrito al plan full en mi cuenta en Patreon sabrán desde dónde estoy haciendo mis ritos de primavera. ¿Desde qué ciudad estoy llamando a la primavera? Suscríbete a mi cuenta en Patreon, en el plan full, y lo sabrás en la carta cifrada de este viernes 1 de marzo. ¿Arranca marzo desde dónde? Descúbrelo en la carta cifrada. Disponible para nuestros suscriptores del plan full en Patreon. Bueno, ¿y qué dice el mundo? Mira, la chapuza de Macron está a niveles de... Mira, yo creo que ni Mortadelo y Filemón. Yo creo que ni Cantinflas hubiese causado tal barbaridad con una declaración si hubiese llegado a presidente. Bueno, el Cantinflas francés, que es Macron, ha desatado que en los propios medios franceses lo hayan sometido a la burla. Vamos a ver esta maravillosa reseña sobre las declaraciones de Macron y las reacciones que causó esto en Rusia han dejado en los principales titulares de la prensa francesa y algunos medios internacionales. Y la reseña la hace un medio francés. Atención. Hemos destacado 4 de ellas, aunque está prácticamente en todas. Empezamos por Liberación, que titula este miércoles Tropas en Ucrania, Macron en terreno minado. El presidente francés endureció su discurso contra Putin, aunque sus aliados, dice este periódico de izquierdas francés, sus aliados occidentales no siguieron su ejemplo. Por otra parte, Le Figaro titula este miércoles Macron aislado en Europa. Encontró tanto la desaprobación fuera como la desaprobación dentro de Francia. En un editorial destacado también en esta portada de Le Figaro, titula A la guerra, y un párrafo del mismo dice: el presidente se puso la capa de jefe de guerra erguido frente a Putin, pero lo hizo sin tropas ni municiones, un poco como cuando convocó a la coalición antiestado islámico frente a Hamas, pagando con palabras. Por otra parte, La Croix titula este miércoles Macron levanta un tabú, y en su editorial un poco más macronista dice que no obstante al shock de por las palabras del presidente, cabe establecer un debate sobre lo que sería un paso importante en la confrontación. No. Él no ha dado un paso importante. Él no ha roto un tabú. Él ha hecho el ridículo. Porque nadie está dispuesto a poner los pies de sus soldados en Ucrania con la marcha de la situación como está en este momento. Esa no es la discusión. Esa nunca fue la discusión. La discusión todo este tiempo fue darle el mayor apoyo posible a Ucrania para que se defendiera sola y que fuese Ucrania quien pudiese mantener la unidad de su territorio con el apoyo de Europa y del mundo. No que fuese Europa a librar una guerra que no es de ellos. ¿O es que acaso ahora la guerra es europea? ¿Es que acaso ahora la guerra es de Francia? ¿Cuántos soldados están dispuestos a poner los franceses? ¿O van a hacer como hicieron siempre en el pasado? Que la guerra se las pelee otro. Las declaran ellos, pero la pelea otro. Y después quieren ellos cobrarla de paso. Con Rusia. Y por último, Le Parisien, en un contundente titular y una crítica fuerte también a Macron, se hace una pregunta en su portada y dice: ¿y ahora las tropas? ¿Y ahora las tropas? Eso dicen. Rodrigo, ¿por qué la... Fíjate lo que dicen otros medios, ¿no?
Es una maravillosa reseña, una revista de prensa que hicieron en France 24. Atención. Polémica, pues trasciende, por supuesto, las portadas de los medios. Un artículo en Mediapart que titula Macron repudiado por todas partes. Un extracto del artículo dice: en lugar de provocar un debate serio, la mención casual de no descartar el envío de tropas europeas a Ucrania expuso el apoyo dividido a Kiev dentro de la Unión Europea. Cita Mediapart a expertos que señalan que si Macron hubiera hecho estas palabras y hubiera dejado en duda el envío de tropas a Ucrania con el objetivo de disuadir a Rusia en estos momentos críticos para Ucrania, todavía hubiese tenido margen de aprobación estas palabras. Sin embargo, dice Mediapart, evocar un escenario sin contenido preciso y sin haber consultado realmente con sus socios lo convirtió en un fiasco. El presidente tampoco matizó qué países estarían de acuerdo con esas palabras y se puso en jaque, dice Mediapart, la credibilidad del Elíseo con las reacciones de jefes de estados de la Unión Europea en contra y también de la oposición. Y por otra parte... Es decir, hizo el ridículo. Hizo el ridículo. Porque dijo algo que ni siquiera internamente en Francia tiene apoyo. Y si no tiene apoyo internamente en Francia, ¿qué apoyo va a tener fuera de Francia? Ninguno. O sea, tú estás contando con soldados ajenos. Tú estás contando con el resto de la OTAN y te estás colocando como líder de algo que no lo eres. Macron no es líder ni siquiera dentro de su propio gobierno. Y ha quedado en ridículo con este planteamiento. Pero completamente en ridículo. Tanto que mira lo que dicen de él en los medios rusos. En los propios medios rusos críticos con Putin, caricaturizan a Macron. Hemos destacado el Komsomolskaya Pravda, un tabloide ruso muy afín a Vladimir Putin, que se pregunta, ¿no?, si las palabras de Macron son una farsa política o una amenaza real para Rusia. Coinciden los expertos y analistas consultados por el medio que más bien lo primero, una farsa política, ya que coinciden en que Macron quiere erigirse como líder de la Unión Europea después del debilitamiento de Alemania, que busca también agrandar los problemas externos para sacar el foco de sus problemas internos en Francia y que, como ocurrió, nadie de peso dentro del bloque comunitario respaldó esas palabras que de facto, dijo el portavoz del Kremlin, Peskov, pues hubieran supuesto una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Exactamente. Putin podrá ser un tirano. El régimen de Putin podrá ser una tiranía. Pero no se les puede acusar de que no conocen a su enemigo. Cosa que Occidente se ha negado a hacer. En el pasado, en el estamento político de los Estados Unidos, había destacados estudiosos de Rusia, de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, del este europeo. Pero unos expertos que había que sentarse a escucharlos. El gran experto lamentablemente murió este año muy viejito, que era Kissinger. El conocimiento que tuvo Kissinger de lo que significaba la Unión Soviética, de lo que significaba Europa y de lo que significaba todo esa especie de cortafuego que construyó la Unión Soviética en el llamado Pacto de Varsovia para evitar que le volviera a pasar lo que pasó en otros momentos. Porque ¿qué es lo que hay es que comprender el porqué de las cosas? ¿Por qué la Unión Soviética construyó esa alianza llamada el Pacto de Varsovia de forma tan férrea con eso que llamó Churchill la cortina de hierro? Para evitar que le volvieran a hacer lo que le intentó hacer Hitler, para evitar que le volvieran a hacer lo que le intentó hacer los imperialismos, el imperialismo alemán en la Primera Guerra Mundial, para evitar que le volviese a ocurrir la humillación de la guerra ruso-japonesa, para evitar la humillación. El estamento político ruso no quiere que se vuelvan a repetir las cosas que le ocurrieron en el pasado. Por eso construyeron el Pacto de Varsovia, por eso tendieron la cortina de hierro. Y cuando cae la Unión Soviética, Rusia dice, está bien, pero de esta raya no me pasen, porque no quieren vivir las amenazas del pasado. Eso lo estudió Kissinger. Eso lo comprendió un hombre controversial como Nixon. Nixon comprendió eso. Lo comprendió un hombre como Reagan.
Había estos estudiosos de la política exterior soviética y del carácter ruso, como Robert McNamara, por ejemplo. Como aquellos viejos jefes de la diplomacia de los Estados Unidos, Hans Christopher. Inclusive demócrata, ¿no? Pero lo había. Los últimos grandes estudiosos del comportamiento de la política exterior rusa, en mi opinión, Condoleezza Rice, una extraordinaria teórica, especialista en la política exterior rusa. ¿Qué tiene los Estados Unidos hoy para mostrar en su conocimiento del enemigo ruso? Nada. Cero. En el estamento político de los Estados Unidos no hay un experto como lo hubo en el pasado. No hay un McNamara. No, jamás habrá un Kissinger. Ni siquiera una Condoleezza Rice, ni mucho menos un Colin Powell, amigo mío. Eso está muy lejos. Pero en la política europea, ¿qué hay? Bueno, unos lerdos como Macron, unos inconsistentes como Olaf Scholz, unos descastados como este señor británico, actual primer ministro británico, unos monigotes como los que estamos viendo en España. Y cuando nos acercamos con detalle a lo que hay en el resto de Europa, uno no sabe si reír o llorar. Si reír o llorar. Y mientras tanto, ahí está Putin. 24 años en el poder. ¿Para dónde va esto? No sé. Lo que yo sí sé es una cosa. Mira, volverá a la Unión Soviética. Volverá al Pacto de Varsovia. Volverá a la Cortina de Hierro. Volverá Rintintín, volverá Tintán, volverá Cantinflas, volverá Resorte. Pero Chávez, mira, ni con la Ouija volverá. Fuera de orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite,